Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar otro día más aquí conmigo en Radio Isla 1320 en el programa Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya es viernes. Alabado sea Dios, ya llegó el viernes. La verdad que esta semana ha sido yo no sé ustedes, pero yo la sentí larga. Tiene que ser que en medio de esta semana y de todos los sucesos que se han dado, tanto aquí como en Washington DC, en Estados Unidos, pues como que sentimos la semana más extensa. Vamos a arrancar de inmediato. Voy a estar tocando el tema de educación. Primero voy a estar, y Control, te voy a resumir para más o menos decirte los cambios que tengo en el rundown. Señores, cuando estamos aquí produciendo y cambiando y coordinando entrevistas, esto siempre, ¿verdad?, se da en vivo. Voy a estar hablando al principio ahora en el programa con la nueva presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes. Y es que esta mañana en Noticentro, la designada secretaria de Educación estaba explicando que el plan para, ¿verdad?, levantar nuestras escuelas, reconstruir las escuelas en la zona sur de Puerto Rico, pues ella expresó en Guapa Televisión que ese plan, al parecer, no estaba listo o no estaba ya diseñado porque ella estaba trabajando en él, lo que implica y dejó entrever que el pasado secretario de Educación no había trabajado en ese plan, lo cual pues genera mucha preocupación porque ayer se cumplía un año de los terremotos en la zona sur oeste de la isla. Sabemos que ya venía temblando desde diciembre del 2019, pero que ese fuerte temblor que sentimos hasta acá, pues se dio ayer y todavía es increíble, de verdad que no ha pasado nada, que no se ha hecho nada. Y entonces se supone que comiencen las clases el lunes, los maestros, según lo que explicaba también en comunicado de prensa la designada secretaria de Educación, pues hoy comienzan los maestros y el lunes de manera virtual nuestros estudiantes. Tengo a la representante Débora Soto, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes en línea y le doy los buenos días y felicidades en el nuevo año. Buen día. No sé si me están escuchando. ¿Tengo a la representante en línea? Sí, hola, No. Buenos días. Ok, ahora sí. Ok, buenos días, representante, saludos, ¿cómo está? Muy buenos días, feliz año, estoy bien, gracias a Dios. Vamos, bueno, la llamo primero porque va a ser la persona que va a estar presidiendo la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes y a su vez usted es educadora, maestra y me dicen las personas que la conocen que hasta los otros días va a sobre esta situación. Me llamó mucho la atención el hecho de que la designada secretaria de Educación estableciera de que ahora se está trabajando un plan para atender la situación en la zona sur de nuestras escuelas. Y me preocupa mucho porque hay una región del país sumamente impactada y es esta, que estos estudiantes no han cogido clases, luego llegó la pandemia y agravó más la situación. Un año ha pasado y no puedo entender que ni siquiera un plan se haya establecido. ¿Qué le parece a usted esto? Pues mira, Mili, comenzando, ¿verdad? Con lo que comentaste, soy educadora hace 20 años, a orgullo, admiro el trabajo y la ardua labor de un educador. Así que en estos momentos voy a estar presidiendo la Comisión de Educación y agradecida del señor presidente Rafael Hernández, que me dio la oportunidad. Así que tomando en serio lo que es el tema de la educación y escuchando todo lo que se está hablando en este segundo semestre, si por así llamarlo, que hoy nuevamente comienzan los educadores en nuestro sistema educativo, yo creo que es una falta de respeto y una falta de sensibilidad a lo que es
la clase trabajadora del país más mal paga, que son los maestros y nuestra educación en Puerto Rico. Yo creo que sí, no existe un plan. Es cierto, no existe un plan, nunca ha existido. Llevamos 4 años con la anterior administración donde nunca existió un plan, donde los maestros y maestras, nuestros niños, el servicio del programa de educación especial quedó en el olvido totalmente. Y peor aún, un año donde niños, jóvenes, maestros han estado en la incertidumbre a dónde ellos van a recurrir a recibir ese pan de la enseñanza. Mili, te tengo que decir que no solamente que no existe un plan, sino que ni tan siquiera tomaron en consideración toda esa población estudiantil y toda la comunidad escolar del área sur. O sea que ellos no les importó, es la palabra. O sea, es que yo no... trato de internalizarlo un poco, porque yo sé que estábamos con la pandemia y que había muchas cosas ocurriendo a la misma vez, pero hay suficientes empleados en el Departamento de Educación y nadie, no se pudo encomendarle a alguien hacer un plan sobre qué va a pasar con nuestras escuelas. El gobernador tiene una agenda de que se puedan reiniciar las clases, ¿verdad? De alguna manera. La meta es marzo. Pero la realidad es que en el sur eso no va a ser viable para nada, porque hay escuelas, bueno, Peñuelas no tiene escuela, Guánica no tiene escuela, y en los demás municipios hay escuelas que simplemente no están en condiciones para recibir estudiantes. Nosotros entendemos que esos niños están sin recibir el pan de la enseñanza, han estado violándole sus derechos, porque estamos hablando de niños de la corriente regular, pero están los niños y niñas que pertenecen al programa de educación especial, ya sea porque son niños con condiciones autismo, niños con homebound, niños que son niños que necesitan ser atendidos y que tienen un PEI que debe ser establecido para que ellos puedan estar al nivel, porque nosotros lo que tenemos, ¿verdad?, como educadores es llevar al niño que ellos puedan lo más importante es que se puedan integrar y que puedan llegar a la corriente regular junto a los otros. Significa, pero desde hace mucho tiempo se le están violando los derechos a nuestros niños, ¿verdad? De diversidad funcional. Ese era uno de los temas que yo tocaba con el secretario auxiliar de Educación Especial y se decía que se hacía algo y la realidad es que los servicios no estaban llegando. Usted ahora que va a tener una comisión, que en mi opinión es una comisión bien importante, ¿cuál va a ser su agenda en torno al tema educativo y a lo que está pasando en este momento? Pues precisamente nosotros pudimos ya presentar, ¿verdad?, una medida en donde se le va a solicitar a la señora Elba Ponte, la secretaria hasta el momento, ¿verdad?, asignada, que ella nos presente cuál es el plan que ella tiene con estas escuelas de estos municipios como Peñuela, Guánica, también de la misma manera que va a suceder con el programa de educación especial que ha quedado en el olvido. Y no solamente eso, que va a pasar con las computadoras y el sistema tecnológico que no ha llegado a las manos de nuestros niños y maestros. Yo creo, fíjate, Mili, que antes que ella mencione que tiene un comité, porque en lo que se reúne un comité y toma decisiones, yo creo que ante todo nosotros tenemos que preocuparnos por la salud mental de nuestros niños y de nuestros maestros y la comunidad escolar. Nosotros no hemos escuchado ni tan siquiera para que nuestros maestros sean vacunados. Simplemente ahora que el señor gobernador ha tocado el tema, pero eso tampoco lo habían tomado como prioridad. Tampoco nuestros niños, si han sido, ¿verdad?, evaluados, si le han hecho las pruebas COVID, porque no solamente son nuestros niños, que hay una comunidad escolar, empleados no docentes, como las secretarias que están en las escuelas, las empleadas de comedor escolar, que son adultos que entran y salen a una escuela, los directores, ¿y qué va a pasar con estos niños cuando comience son niños y tienen su familia? O sea, yo creo que antes de hablar de que nuestros niños necesitan estar en un ambiente después de las 3 de la tarde, antes de eso tiene que haber un plan específico de cómo nosotros vamos a salvaguardar la salud de nuestros niños. Así que en la comisión, el tema que se va a tocar es un tema serio. Primero porque lo conozco y segundo porque me identifico con lo que es nuestros niños, porque yo vengo de una escuela pública. Yo sé lo que es estar en una escuela pública, estudiarla y a la misma vez pues trabajar con ellos, que
nuestros niños de escuela pública no es que están más rezagados que niños de colegio, es que nuestros niños de escuela pública ser atendidos y necesitan a maestros y maestras, número 1, que estén bien pagos, y número 2, que se les brinden los servicios y que la infraestructura esté a la altura que se merecen lo que son los maestros y maestras de nuestro país, junto a nuestros niños que están en un lugar seguro. Representante, para tenerlo claro, y con esto voy cerrando, usted presentó entonces una medida donde usted va a estar citando a la secretaria a una vista pública o simplemente le solicitó que le entregara cuál era el plan de reconstrucción en estas escuelas en la zona sur del país. Sí, no, nosotros le presentamos, ¿verdad? Vamos a verlo ya, si Dios lo permite, el lunes próximo, en donde ella nos tiene que presentar a nosotros todo un plan específico para nosotros poder trabajar. Ahora ella nos tiene que presentar todo. ¿Por qué? Porque no es hablar solamente de que hay tantas escuelas que están sin el servicio, sino qué ha pasado durante un año, dónde están los recursos, dónde está el dinero que fue asignado para esa reconstrucción. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico se merece, ¿verdad?, que se le hable de claro, que se le presenten una métrica, que se le presente un plan específico y no comenzar a echar culpa, porque la realidad es que mientras esto está sucediendo, ya nuestros niños mañana o el lunes comienzan a recibir la educación que vamos a hacer entonces con nuestros niños. Bueno, vamos a ver cuando se apruebe entonces esta medida, se supone que se le esté notificando a la secretaria para entregar este plan. Exactamente, se le conoce como un proyecto, para tenerlo más claro, que es un proyecto de una interpelación a educación. Así o sea, que ustedes van a no interpelar, era lo que quería tener claro, van a interpelar a la secretaria. Nosotros vamos a interpelar a la secretaria, donde nos tiene que hablar acerca de los planteles escolares, después a raíz de los terremotos, y también acerca de los fondos CARE Act de educación especial, y qué va a suceder con la educación, si va a seguir virtual o presencial. Pero antes, por favor, yo le exhorto, ¿verdad?, a la secretaria de Educación, que también ella es educadora, que antes le presente a los maestros y a los directores un plan específico para saber, porque no solamente eso, Mili, hay cientos de estudiantes que tampoco van a recibir la enseñanza porque hay muchas plazas vacantes. Así que tenemos los maestros que se retiran, que en la región de Bayamón hay más de 1,000 maestros que se van a retirar. ¿Y qué va a suceder con esas plazas? ¿Se van a quedar sin maestros? ¿Van a abrir unas convocatorias? Son muchas cosas que la Secretaría de Educación le tiene que explicar al pueblo de Puerto Rico. O sea que, para tenerlo claro, el lunes se va a estar probando una medida para interpelar a la Secretaría de Educación. Ahora sí, entonces tenemos este detalle bastante claro. Gracias, representante, por estar disponible. Estaremos dialogando, ¿verdad? Estamos iniciando este año. Le deseo éxito en su nueva encomienda y pues nada, esto es un nuevo escenario para usted, pero qué chévere que usted viene, ¿verdad?, del sistema y que está entonces presidiendo la Comisión de Educación. Gracias por estar disponible. Se me cuida mucho. Gracias a todos. Yo quiero que los maestros y maestras de Puerto Rico, nuestros niños, los padres se sientan seguros, porque en lo que, ¿verdad?, esté a mi alcance, yo estaré defendiendo lo que es el sistema público, porque vengo de ahí y porque creo en él. Muchas gracias a la representante Débora Soto, que es la representante que va a estar presidiendo la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes. Son las 10:16 y doy paso a mi próxima entrevista, y es a Grichel Toledo, secretaria general de la Asociación de Maestros. Buenos días, Grichel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, buenos días. Ya en esta semana, o sea, yo creo que fue con el lunes y ahora nuevamente estoy cerrando la semana contigo. Lo que pasa es que el tema educativo pues siempre es uno importante, especialmente en estos días. Se supone que hoy los maestros comenzarán a trabajar y el lunes, vía remoto, nuestros estudiantes. Me llamó mucho la atención y lo comentaba ahorita con la representante Débora Soto. Ya sabes que van a interpelar a la secretaria designada de Educación para que diga dónde estamos parados. Me llamó la atención el hecho de que no
al parecer no se había hecho un plan para ver cómo se atendía la situación en las escuelas del sur y me parece un poco insólito porque yo sé que teníamos la pandemia, muchas cosas, pero se puede caminar y masticar chicle a la vez. ¿Cómo es que no había un plan? Eso pues realmente es algo lamentable, ¿verdad? Y una situación que hereda ¿verdad? Del secretario anterior. Realmente los fondos están, como muy bien mencionó la representante y lo ha mencionado el gobierno. Lamentablemente el Departamento de Educación ha sido, ¿verdad? Ha arrastrado los pies en ese sentido en términos de nombrar un síndico. El problema es que los fondos están asignados, pero hasta que no se nombre un síndico, esos fondos no pueden ser utilizados. Así que a nosotros nos parece que, ¿verdad? Hay que poner, ¿verdad? El dedo donde va y, perdón, hay que, perdóname. No te preocupes. Educación pues ha arrastrado los pies en ese sentido. Es alarmante, sumamente alarmante, que no haya un plan definido para las escuelas del sur, sobre todo porque la meta que se ha propuesto, ¿verdad? Y que ha establecido el gobernador entrante, de empezar unas clases presenciales, de lo cual ya tú sabes cuál es nuestra postura, que estamos, ¿verdad? Entendemos que es una meta irreal, que no es real para marzo. Pues en el área sur se agrava, o sea, tú tienes Guánica, no tienes ni una escuela, en Yauco creo que solamente hay una, o sea, tienes Guayanilla, tienes Peñuela, tienes parte de Ponce, porque a Ponce no lo mencionan, pero Ponce tiene un grupo de escuelas también que están catalogadas como aptas o no aptas. La secretaria mencionó... Pero ¿qué gestiones, si tienes conocimiento, hizo la Asociación de Maestros en aquel entonces cuando Eligio Hernández era el secretario de Educación y la actual secretaria designada era la presidenta de la asociación? Bueno, ¿conoces alguna gestión que se había hecho en torno a eso? Sí, nosotros hicimos gestiones, claro que sí. Lo primero es que desde el mes de abril nosotros preparamos un informe completo de todas las 856 escuelas, de toda la estructura, de cómo estaban catalogadas, si estaban aptas, no aptas, si estaban abiertas, si no estaban abiertas, si estaban compartiendo plantas físicas. Eso fue lo primero. Número dos, se hizo entonces un informe, o sea, la asociación hizo un informe. Sí, que estoy tomando notas aquí. Ese informe nosotros lo preparamos, nosotros es propiedad de la Asociación de Maestros, se preparó con nuestro personal, inclusive lo estamos actualizando. Número dos, nosotros en coordinación con la American Federation of Teachers, a la cual estamos afiliados, tuvimos reuniones con el secretario, el doctor Eligio Hernández, se identificaron las carpas, las famosas carpas que llegaron a Puerto Rico. Eso fue a través de una iniciativa que nosotros logramos. Habíamos hecho un compromiso de traer unos salones móviles, inclusive habíamos conseguido hasta las uniones, ¿verdad? Empleados que iban a venir a donar su tiempo para las instalaciones eléctricas, tuberías, zapatas, todo eso se quedó esperando por una dispensa del gobierno por la cuestión de las contribuciones y unos permisos federales. Todas esas gestiones las hizo la Asociación de Maestros con el saliente secretario. Eso es así. Cuando ustedes le presentaron, Grichel, este informe completo sobre el estado de las escuelas, ¿qué le decía el secretario en aquel entonces? Fíjate, todo el tiempo pues se nos hablaba de que se estaba trabajando, que se estaban haciendo planes, que se iba a trabajar, por ejemplo en Ponce, pues se reubicaron a las escuelas en el centro del complejo ferial que se conoce en Ponce. Casi todas las escuelas, ahí habían sobre 3,000 estudiantes que entraban y salían todos los días a diferentes horas, ¿verdad? Con diferentes horarios. Pero eso fue previo a la pandemia. Después con la pandemia, pues entonces también tuvieron que hacer otros ajustes. Ahora, me imagino, no sabemos ni cómo van a trabajar en Ponce, ¿verdad? Pero siempre se nos hablaba de que había un plan. El plan para trabajar. El plan del plan, exacto. A nosotros nos parece, como te dije, que educación en ese sentido ha arrastrado los pies, porque es vergonzoso que a un año de haber sucedido estos terremotos, todavía en esas escuelas, ¿verdad? Y los residentes del suroeste, todavía tengan esta incertidumbre, que la vemos no solamente en educación, también la vemos en vivienda, vemos porque todavía ha trascendido familias que todavía están viviendo en carpas, o sea,
yo creo que eso llora ante los ojos de Dios, o sea, que haya familias que estén pasando por esto. Y en el caso de nuestros estudiantes, o sea, ¿cómo es posible que al día de hoy todavía no se haya determinado qué se va a hacer con las escuelas? Si las van a demoler, si las van a reforzar, las que puedan reforzarse. Porque mira, inclusive el departamento, en la página del departamento hay un enlace donde tú puedes entrar y ver todas las inspecciones de las escuelas con fotos y se ven, o sea, si tú ves las grietas, tú ves todo. O sea, esto es un trabajo que había que darle prioridad y no se le dio. Te pregunto, Grichel, ¿ese informe que hizo la Asociación de Maestros está disponible para los medios de comunicación? Porque me parece sumamente importante que si ustedes ya habían hecho prácticamente el trabajo, no entiendo por qué Educación, no sé, no se puso las pilas. Eso es un informe nuestro, ¿verdad? Que estaríamos, ¿verdad? Pues eso tengo que hablarlo con el nuevo presidente, ¿verdad? Pero lo podríamos compartir, claro que sí. Yo entiendo que no hay ningún problema. Porque me parece una información importante para que el país tenga acceso. Ya ustedes hicieron el trabajo para uno tener una idea clara de cuán grave es la situación. Claro que sí. Cuenta con eso. Grichel, gracias por siempre estar disponible aquí en Dígame la Verdad. Cuídate mucho. A la orden, Mili. Cuídate mucho. Cómo no. Grichel Toledo, ella es la secretaria general de la Asociación de Maestros. Interesante lo que ha salido en este segmento. Mi próximo invitado para el control lo voy a dejar para poder cumplir con la pausa a las 24 para el próximo segmento, que no se retire, por favor, que quiero hablar de temas de la Comisión Estatal de Elecciones y situaciones que van a llegar a los tribunales. Pero interesante, primero lo que me dice la representante Débora Soto, quien va a ser la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes, que ya presentó una medida y se va a estar aprobando el lunes. Básicamente es para interpelar a la secretaria de Educación designada. Ella quiere saber cuál es el plan de reconstrucción para las escuelas, especialmente en el suroeste de la isla, qué ha pasado con el dinero, qué ha pasado con la entrega de las computadoras, el programa de educación especial, y me destacaba al final de la entrevista que hay muchas plazas vacantes de maestros. ¿Qué se van a hacer con esas plazas? Me utilizó la región de Bayamón, que tiene más de 1,000 plazas vacantes. Luego, hablando con Grichel Toledo, secretaria general de la Asociación de Maestros, me dice que aquí el problema fue que faltaba el nombramiento del síndico, el famoso síndico que había que nombrar para entonces poder tener acceso a estos fondos. Y si eso es así, pues son los fondos federales. Y el síndico, pues recuerdo que yo dialogué con el pasado secretario y él me decía que había un asunto contractual que todavía faltaba por resolverse. Y esto iba a salir en bastante dinero. Ahora mismo me acuerdo de la cifra, que era 40 millones anuales. Saque cuentas, hay mucho dinero. Entonces, por otro lado, me dice que la Asociación de Maestros sí presentó un informe en abril sobre cuál era el estado de las escuelas en Puerto Rico y que pues el secretario decía en todo momento pues se estaba trabajando. Por eso entonces Grichel dice que Educación ha estado arrastrando los pies. Así que sería interesante que ese informe que hizo la asociación, si ellos están de acuerdo, que por favor lo hagan público, porque me parece que es una información sumamente importante para el país. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso voy a estar hablando con el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana y también voy a estar hablando con el nuevo presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, y el gobernador electo Pedro Pierluisi ha dicho que está abierto a enmendar la reforma laboral, de hacer cambios. Lo hablamos con un experto en temas laborales. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 10:33 de la mañana y ya escucharon en el pasado segmento que la nueva representante y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara estaría interpelando a la secretaria designada de Educación para saber cuál es el plan, ¿verdad?, que se va a hacer en las escuelas del suroeste, porque al parecer el pasado secretario arrastró los pies con esta situación. Y digo este término porque fue el término que utilizó la secretaria
general de la Asociación de Maestros, y ella utilizó este término que se estaban arrastrando los pies y que se hizo bajo el pasado secretario de Educación, porque ya en abril la Asociación de Maestros le había presentado un plan o por lo menos un informe completo de cómo se encontraban las distintas escuelas públicas en el país, especialmente en el suroeste. Y pues no pasó nada. Se decía que se estaba trabajando con algo, que se estaba trabajando, pero la realidad es que entonces no se trabajó nada porque este fue el escenario que se encontró la nueva secretaria de Educación en torno a las escuelas en el suroeste. Y estoy segura que hay otras escuelas en el país que no están en condiciones. Así que todavía este síndico no sabemos si ya finalmente se finiquitó este contrato, que habían unos cabos sueltos en ese contrato con el síndico, que es una exigencia del gobierno federal para obtener acceso a unos fondos federales. Así que hay varias cosas pendientes en el Departamento de Educación. Pero en la Comisión Estatal de Elecciones también hay asuntos pendientes y varios comisionados, tanto el comisionado del PIB como el comisionado de Proyecto Dignidad y el comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana están inconformes con una determinación que hizo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones al interpretar el código electoral para entonces en decisiones administrativas dejar a los partidos en minoría, dejarlos fuera dentro, ¿verdad?, de la comisión, y solamente dejando en esta toma de decisiones al Partido No Progresista y al Partido Popular Democrático. Todos han reiterado que van a ir a los tribunales, pero ¿cuándo se dará esto específicamente? Tengo en línea telefónica al comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, felicidades y saludos a ti y a todos los que nos escuchan. Igualmente, felicidades a usted y mucha salud en el 2021. Muchos los retos, sabemos que el 2020 fue un año bastante atípico y a nivel electoral pasaron cosas que no debieron darse. Ahora hay una situación, estaba leyendo la explicación que dio el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en el periódico El Vocero, y básicamente decía, bueno, en unas decisiones ellos no van a estar fuera, se van a convocar donde se necesite, ¿verdad?, que estén todos presentes, pero para decisiones administrativas no es necesario que los comisionados electorales estén presentes. Él daba ejemplos como, por ejemplo, tal vez para una campaña de educación que se fuese a hacer, pues no es necesario tenerlo, a menos. O sea, él dio unos ejemplos para tratar de explicarle a la ciudadanía que en decisiones administrativas de la comisión no era necesario que los comisionados electorales estuvieran presentes. ¿Cómo usted observa esto? Y luego pues me explica más o menos cuándo estarían acudiendo oficialmente a los tribunales. Pues mira, nosotros entendemos que esta decisión del presidente está errada de diferentes formas, no solo porque no cumple con la ley, pero también porque es inmoral, es antidemocrático que se deje fuera a los partidos políticos de todo este proceso. Más aún cuando, como vimos en el 2020, tantas cosas quedaron inconclusas. Hay muchos asuntos de investigación dentro de la comisión, mucho trabajo de fiscalización que los partidos de minoría somos los que nos hemos destacado en esta función. Entonces, casualmente, pues ahora no vamos a tener participación plena en el pleno de la comisión cuando estamos en ese proceso de identificar los errores y corregirlos. Pues es simplemente impensable que eso se haga cuando los tres partidos participamos de las elecciones, tuvimos candidatos que entraron, por ejemplo, a la legislatura, y más aún que el propio presidente determinó que quedamos inscritos. Así que el privarle de esa participación plena, pues para nuestro entender es equivocado. Ahora, pero ¿qué dice el código? Porque también hace su interpretación sobre el código electoral. Pues mira, el presidente estaba argumentando que estos tres partidos adicionales quedan inscritos porque no se les puede aplicar los requisitos del nuevo código. En eso accedió, ¿verdad? En eso acogió nuestras observaciones. Pero al clasificarlos como partido estatal, el nuevo código electoral dispone que la comisión estará compuesta, el pleno, por los partidos estatales principales, que son los que ocupan 25% de los votos íntegros o más. Pero el presidente también cometió otro error ahí, porque la propia ley dice que si no hay tres, que el máximo de la composición debe ser 3 miembros. Si no hay 3 comisionados o partidos estatales principales, hay que elevar uno de los partidos estatales a que cubra ese tercer espacio para que hayan 3, que en este caso sería Victoria Ciudadana, quien ocupó la mayoría de los votos íntegros.
pero ni siquiera ese ejercicio tampoco lo hizo en cumplimiento con el código. O sea que fue O sea básicamente que el dejar... código, para tenerlo claro, licenciado, el actual código, el que se cambió literalmente el año pasado y entró en vigor ese mismo año, deja claro que se supone que por lo menos hayan 3 miembros. Correcto, dice que si no hay estatales principales, pues entonces ese resto de las plazas hasta llegar a 3 hay que cubrirlo con partidos estatales, que pues seríamos nosotros 3. Pero aún así eso llevaría a la comisión a 3. Nosotros entendemos que el presidente erró en que no lo llevó a 3, pero también en dejar fuera a los partidos que ya teníamos la franquicia electoral previo al cambio del código. O sea que entonces no hace un poco de sentido si el código dice que había que llevarlo a 3 y el presidente. Entonces, ¿cuál es la excusa del presidente de dejarlo solamente en 2? Nosotros no entendemos por qué hizo ese análisis, porque en su resolución él cita el artículo, el subinciso A, que es el que establece la composición, y luego brinca el F, que es el que hace la clasificación de comisionados electorales adicionales, que tienen una participación más limitada en los procesos de la comisión. Así que no entendemos por qué obvió el inciso C, que es el que establece cómo llenar ese tercer espacio si es que está todavía disponible. ¿Cuándo ustedes van a estar acudiendo a los tribunales? Pues nosotros ya estamos trabajando en eso y entiendo que estaremos radicando a principios de la semana que viene, el lunes ya debemos estar en ese proceso. O sea que ya para el lunes someterán entonces esta demanda. Esa es nuestra expectativa. Ya hemos estado, ¿verdad? Como digo, trabajando en la estrategia legal y ya el lunes pues estaremos radicando el recurso. Ok, así que todo depende entonces del lunes. Ahora, esto también lo va a hacer el PIB, toqué base también con el comisionado electoral del PIB y están trabajando en eso. Ustedes están abiertos a que posiblemente el tribunal una los casos y también Proyecto Digna sin su momento ellos hacen lo propio. Claro, definitivamente tenemos muchos puntos alineados y que estaríamos reclamando lo mismo, y si los casos se consolidan pues no habría ningún problema. Habría que ver cuáles son los planteamientos que traiga el PIB y Proyecto Dignidad, que probablemente son bien similares, para entonces ver si pueden ser consolidados, que no se quede nada de los argumentos fuera. Bueno, pues entonces vamos a ver cuando se someta este recurso, posiblemente ya el lunes o el martes, por parte del movimiento Victoria Ciudadana. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho. Claro que sí, igual a ti. Bye. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Olvin Valentín y él es el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, ya adelantando que ya se espera que el lunes, están trabajando esto con sus abogados, van a someter entonces este recurso legal para ir en contra de esta determinación que hizo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que solamente dejó 2 miembros, ¿verdad?, para tener participación plena en los procesos en la Comisión Estatal de Elecciones. Me dice el licenciado Olvin Valentín que él entiende que el presidente erró a no llevarlo a 3 y cuando se lleve a 3 pues le tocaría entonces al movimiento Victoria Ciudadana. Son las 11:42 y con esto regreso a la Cámara de Representantes y es que el representante Jesús Manuel Ortiz va a ser el nuevo presidente de la Comisión de Gobierno. Ayer estuve dialogando en este espacio con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, y él me adelantaba que Jesús Manuel iba a estar frente a la Comisión de Gobierno y también pues ya ustedes saben que esta semana dialogué con el representante Jesús Santa, que va a ser la persona que va a estar a cargo de la Comisión de Hacienda. Me explicaba el representante Hernández que estas 2 comisiones trabajan mano a mano y la Comisión de Gobierno tendrá unos nombramientos que evaluar que son sumamente importantes. Tengo en línea telefónica al representante Jesús Manuel Ortiz. ¿Cómo se encuentra? Miri, muy bien, saludos a ti y a la audiencia. Felicidades en este nuevo año, a ti y a todos los que nos escuchan. Igualmente para usted y su familia. Hablemos de la agenda que tendrá en esta comisión de gobierno. Tengo entendido que aquí el nombramiento del departamento secretario de Estado estaría pasando por esta comisión y también estaría pasando cuando se haga en su momento el del Contralor. Sí, son nombramientos que como tú sabes, la Cámara de Representantes ve algunos que expresamente se establecen ¿verdad? Algunos en la Constitución, otros en nuestro ordenamiento jurídico, que son algunos
no todos, ¿verdad? Pero los que podemos adelantar este cuatrienio que vamos a ver, pues el secretario de Estado, la posible confirmación de un nominado o una nominada contralor, y esos nombramientos pues van a estar siendo trabajados en la Comisión de Gobierno y nosotros pues vamos a darle el trámite que se merece esos nombramientos y todas las medidas que tengamos que considerar en una comisión como la de Gobierno que tiene una jurisdicción bastante amplia. Ahora, ¿no ven problemas con la confirmación del secretario de Estado, que es el ex senador Larry Selhammer, quien ha logrado tener, ¿verdad?, una relación muy diplomática con sus compañeros, tanto en el Senado como en la Cámara? ¿Usted no vería problemas ahí? Pues mira, nadie me ha traído, ¿verdad?, hasta este momento, ninguna preocupación. Claro, el proceso prácticamente no ha comenzado, ¿no? Yo tendré una conversación con el ingeniero Selhammer pronto, vamos a tener, ¿verdad?, una reunión para dialogar sobre eso, y los compañeros... ¿Cuándo se reúnen? Espero que sea ya esta próxima semana, después de la sesión inaugural. Vamos a tener una conversación, ya estamos haciendo contacto para eso. De hecho, ya se comunicó a la oficina de él con mi oficina, y nos vamos a sentar. Yo lo conozco, ¿verdad?, de su desempeño en el Senado, y siempre pues he tenido una muy buena opinión de él. Por supuesto, en la comisión pues se evaluará el nombramiento y va a tener tiempo de hacer sus expresiones, y todos los compañeros que sean miembros de esa comisión pues sus inquietudes, ¿verdad?, atenderlas allí con el nominado y con todos los que pasen, ya sea cualquier nombramiento que nos toque a nosotros en la Cámara. ¿Se estaría entonces llevando un proceso de vistas públicas para esta evaluación? Correcto, sí, nosotros vamos a hacer, Miri, que la Comisión de Gobierno pues cumpla con todos los procesos formales de vista pública que uno espera que se hagan, máxime cuando tenemos primero, el país quiere ese tipo de apertura, y yo estoy totalmente de acuerdo que debe ser así. Segundo, tenemos una composición histórica en esta Cámara de Representantes de distintos partidos políticos, distintos sectores representados, y yo estoy muy entusiasmado con la idea de que esas medidas puedan darse en una discusión amplia. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero sí vamos a tener la oportunidad de que podamos discutir a fondo las medidas que surjan aquí, las medidas que lleguen del Ejecutivo, así como los nombramientos, para que salga siempre el mejor proyecto posible, el mejor nombramiento posible, y podamos adelantar iniciativas que permitan que el gobierno funcione mejor, ¿verdad?, dado el tema que yo atiendo en la comisión, que se continúe una provisión ininterrumpida de servicios esenciales, y hay un tema bien particular que yo quiero atender, que es el asunto de la digitalización gubernamental, y poder trabajar de manera más ágil, de manera digital, la mayor cantidad de servicios gubernamentales, y lo que podemos hacer desde la comisión lo vamos a estar trabajando también. Ahora, con el nombramiento del Contralor, que eso le va a corresponder pues al gobernador Pedro Pierluisi, tengo entendido que hubo un legislador que hizo un llamado, por lo menos presentó una propuesta para que se considerara al alcalde de San Sebastián para ser Contralor. Esto no es una idea nueva. El nombre del alcalde de San Sebastián pues se ha escuchado para ser Contralor. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que tiene la preparación académica, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo más allá de lo que sé de los medios de comunicación. Es una prerrogativa del gobernador. Yo no voy a sugerirle en este momento al gobernador, ¿verdad?, que quién debe ser nominado o la nominada. Yo lo que te puedo decir es que sea quien sea. Nosotros en la comisión vamos a dar el espacio para que puedan venir aquí a la Cámara de Representantes a plantearnos a todos los legisladores el por qué debemos darle la confianza y nuestro voto para que ocupe la posición a la que se denomina. No se les va a cortar tiempo, por supuesto, va a tener la oportunidad, se va a hacer de manera justa y de manera, ¿verdad?, profunda todo y cada uno de sus nombramientos. Si fuese el alcalde de San Sebastián, pues de la misma manera tendrá su tiempo aquí, y nosotros pues haremos el trabajo de evaluarlo. Y a lo que voy es que ustedes tal vez, no sé si tienen algún candidato que quieran entonces sentarse con el gobernador, porque el gobernador ha dejado claro en varias entrevistas que dio a distintos medios escritos que está en la mejor disposición de dialogar con los presidentes legislativos y conocer su sentir sobre las nominaciones que vaya a hacer, ya sea para la oficina del Contralor o para el Tribunal Supremo, que hay un nombramiento que está ahí pendiente. Bueno, yo creo que debe ser así. Yo creo que las condiciones políticas que tenemos hoy son positivas para que se dé el diálogo en todas y cada una de las medidas y las iniciativas que haya que aprobarse. Y los nombramientos no son la excepción. Yo creo que el gobernador Pierluisi, que tiene la facultad de hacer los nombramientos, por supuesto la legislatura tiene la de confirmarlos, y eso nos coloca en una posición histórica donde tiene que haber un diálogo. Y yo me siento muy cómodo con esa realidad. Y yo creo que la nueva generación de políticos
tenemos que comenzar a dar pasos hacia hacer las cosas de manera distinta. La era de la aplanadora ya me parece que debe quedar en el pasado. Ciertamente aquí en la Cámara nosotros tenemos los votos como delegación del Partido Popular para aprobar medidas, pero eso no significa que se va a dar sin ningún tipo de análisis y que los compañeros de las delegaciones de minoría no van a tener la oportunidad de opinar, de cambiar algún proyecto, de incluir enmiendas, de hacer que se no, cambie. claro, lo que no queremos es que se tranque la cosa como pasó Claro. bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, que como que había este tranque y el gobierno compartido no funcionó. No, y yo creo que de allá para acá, como decimos por ahí en el campo, ha llovido mucho y debemos haber aprendido. La clase política tiene que entender que estamos en tiempos diferentes, que el resultado de la elección es un reflejo de eso. Y yo siempre he predicado eso en el poco tiempo que llevo, ¿verdad?, como funcionario electo, y lo voy a seguir en la práctica. La Comisión de Gobierno no va a ser un sello de goma de nadie, pero tampoco va a ser un obstáculo de nadie. Va a ser un foro donde vamos a discutir las medidas que atienden el funcionamiento gubernamental y todo lo que se incluye en la jurisdicción de esa comisión de manera balanceada, y vamos a llegar a los acuerdos que haya que llegar. Y como te dije al principio, no siempre estará todo el mundo de acuerdo, porque eso es imposible lograrlo. Pero yo te puedo garantizar que sí va a haber la apertura del diálogo con el gobernador, con las delegaciones de mayor y minoría y con los sectores. Transparencia. Y transparencia, por supuesto que sí. Así tiene que ser. Representante, gracias por haber estado disponible unos minutos. Sé que está ahí en medio de reuniones y salió un segundito para poder dialogar con nosotros. Se me cuida mucho, lindo fin de semana. Igual. Ahí ustedes escucharon al representante Jesús Manuel Ortiz, quien va a ser el presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara de Representantes. Son las 10:50 y esta mañana el gobernador en el periódico El Vocero estuvo dando varias entrevistas a medios escritos y en El Vocero se reseña que Pierluisi está inconforme con la reforma laboral. Dice aquí el periódico y la nota de la compañera Yaritza Rivera Clemente que Pierluisi le dijo que va a revisar el periodo probatorio, los días por vacaciones y mirará el salario de los empleados públicos. Y tengo en línea telefónica al licenciado Jaime Sanabria, profesor de la Universidad de Puerto Rico, pero también profesor y experto en el área de derecho laboral. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días, Mire, gusto saludarte nuevamente. Y igualmente, hace tiempito que no hablábamos, pero felicidades en el nuevo año. Profesor, en el pasado hemos hablado un poco sobre esta reforma y sus efectos, y me llama la atención pues que el gobernador está abierto a revisar esta reforma laboral que muchos han cuestionado que no generó los empleos o no llenó las expectativas de quienes crearon esta reforma laboral. ¿Cómo usted lo ve? Sí, lamentablemente, históricamente se piensa incorrectamente que eliminar derechos y beneficios a los trabajadores redundará en mejorar la economía, y eso es completamente falso. Como hemos dicho en el pasado, Mili, otras jurisdicciones del mundo con economías emergentes son caracterizadas precisamente por reconocer muchos derechos laborales, muchos beneficios a sus trabajadores, y eso no ha sido obstáculo para que hoy día estén progresando, y está hablando de distintos países en Latinoamérica y alrededor del mundo. Así que me parece que si el gobernador está considerando reevaluar ciertos aspectos de la reforma laboral, podría decirse que con respecto a ese asunto particular está comenzando con el pie derecho. Ahora, aquí hay un escenario, no sé si la Junta esté de acuerdo con estos cambios, porque si mi mente no me falla, la Junta era quien pedía esto a la pasada administración que estuvo al mando. Sí, la Junta no debería tener jurisdicción, sobre todo con respecto a lo que se refiere al sector privado. Como recordarás, Mili, exacto, el privado no. El privado no, la reforma en este asunto particular, ¿verdad? Porque hay cosas del sector privado que la Junta puede tener una injerencia, como por ejemplo cuando hay una ley que hay que dar una directriz al Departamento del Trabajo para que la implemente, ahí sí. Pero en este contexto no necesariamente. Y aquí estamos hablando de que él está considerando evaluar el asunto de los periodos probatorios, que yo creo que eso es bien importante. Ahora mismo el periodo probatorio, las cantidades de meses que hay que esperar para conseguir la permanencia excesiva, y eso tiene un efecto en la psiquis de los trabajadores, le puede crear inestabilidad, no les crea un sentido de pertenencia, y eso a su vez afecta socialmente en otros aspectos. Y de igual forma, los beneficios de vacaciones que se están pensando reevaluar, pues todo trabajador tiene el derecho, después de sudar y dejar su pellejo en el trabajo, a tener múltiples días de descanso. Con la reforma laboral, que esos periodos de vacaciones se redujeron.
y las personas que quieren aspirar a mayores periodos de vacaciones tendrían que estar 15 años, por ejemplo, en el trabajo para poder igualar lo que se tenía antes de la reforma laboral. A mí me parece que ciertamente eso que está pensando el gobernador, según se reseñó en el vocero, sería algo positivo y puede contribuir a la psiquis de los trabajadores, ¿verdad? Es sentir que si hacen... Sí, perdóname. Y ayuda a la economía, profesor. Es lo que quiero tener claro, porque comenzó el análisis, ¿verdad? Que eliminar derechos no redunda en mejorar la economía. Si damos estos derechos, por lo menos vemos un alivio. Definitivamente va a ayudar a la economía, vas a tener trabajadores más contentos, al tener trabajadores más contentos tienes trabajadores más productivos, al tenerlos contentos y productivos y con vida los tienes gastando en la calle también y participando del mercado, y además toda empresa de afuera mira el mercado de Puerto Rico, mira la estabilidad de sus trabajadores, mira la mano de obra educada y dice, yo quiero invertir en esa jurisdicción donde hay trabajadores contentos, trabajadores educados, trabajadores con mano de obra diestra, y pues obviamente eso redunda en un beneficio para la economía a corto y a largo plazo. El periodo, con esto me tengo que ir a la pausa. El periodo probatorio ahora es de 9 meses, ¿verdad que sí? Si estamos hablando de un empleado no exento, son 9 meses. Si estamos hablando de un exento, son 12. El empleado no exento es el que realiza tareas mecánicas, o sea, el cajero, el vendedor, el oficinista, la secretaria. El exento son los que son supervisores. Pues con respecto a los no exentos son 9 meses, que son el equivalente a 270 días. Con respecto al exento son 12 meses, que son 360 días. Ay, padre, estar uno en probatoria por un año está fuerte, de verdad que uno... Fuertísimo. Sí, definitivamente, la verdad que está fuertecita esa reforma, y la realidad es que no probó que trajo beneficio, empleo. En resumen. Y más importante todavía, hay muchas empresas grandes privadas en Puerto Rico que se negaron a reconocer esas nuevas directrices de la reforma laboral y que hicieron lo correcto y mantuvieron los periodos anteriores, pero aún así hay muchas otras empresas que se han ajustado a la reforma laboral y lamentablemente pues lo que han hecho es perjudicar la psiquis de sus trabajadores. Y algunos no se pudieron beneficiar del desempleo, lamentablemente, por esos periodos. Hay que destacar eso en la pandemia. Profesor, gracias por estar disponible, se me cuida mucho. Lindo fin de semana. Igual, compañero. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al licenciado Jaime Sanabria, él es experto en el área laboral, pero también es profesor en la Universidad de Puerto Rico y pues en el área de Derecho Laboral. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso hablamos con el alcalde de San Sebastián y luego voy con mi panel de periodistas. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. Son las 11:02 de la mañana. Y recuerde que si se perdió algún detalle de algunas de las entrevistas realizadas en la primera hora de este espacio o quiere escuchar nuevamente algo, sepa que puede ir a radioisla.tv y ahí busca en el área donde dice podcast, ahí puede conseguir noticias, todo lo que se va redactando durante el día, que sale de las entrevistas que se están realizando durante la programación de Radio Isla 1320, lo consigue ahí. Pero si usted quiere escuchar un programa en específico, ahí puede encontrar, ¿verdad?, la versión podcast de Dígame la Verdad y otros programas de aquí de Radio Isla 1320. Así que no hay excusa para no estar en la versión de Facebook. Así que, y un saludo, hace tiempito que no doy un saludito a los boricuas que están allá en la diáspora y que siempre están muy pendientes a lo que ocurre aquí en su isla. Así que un abrazo para todos esos boricuas y que están en distintos rincones del mundo. Quiero... salió algo, pues, tan pronto pueda saber entender, salió algo en torno al alcalde de Guánica, y ustedes saben que hay
unos asuntos en torno, pues, si ganó el del PPD o si ganó el candidato del Writing. Más adelante el compañero Luis Penchi va a tener información sobre esto, pero ya mismito voy a ver si puedo leer lo que salió del tribunal. Pero mientras tanto, hace tiempito que no dialogaba con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Buenos días, alcalde, ¿cómo está? Buen día, Mili, y buenos días a todos los que están sintonizados en la mañana de hoy con tu programa. Gracias por la invitación. Yo creo que desde que estuve de visita por Aguadilla yo no hablaba con usted. Es que no me acuerdo, pero hace un tiempo. Cuando estuviste en Aguadilla, pero no hace mucho eso. Yo creo que fue para el mes de diciembre, yo creo que fue. Que estuviste por ahí. Sí, fue en diciembre, pero como el tiempo pasa tan rápido. Alcalde, le llamaba porque hace algún tiempito atrás recuerdo que estábamos hablando sobre la situación de las escuelas en su municipio y recuerdo que usted no estaba muy contento, que digamos, con la función que estaba haciendo el pasado secretario de Educación. Y entonces sale a relucir hoy y me llamó mucho la atención que no hay un plan, o por lo menos la secretaria designada de Educación dejó entrever en una entrevista en Guapa Televisión que ella estaba trabajando ahora el informe sobre las escuelas en el suroeste del país, lo que deja pues sobre la mesa qué fue lo que se hizo, y luego hablando con educadores y líderes magisteriales que me han dicho pues que lamentablemente el pasado secretario y el término que utilizaron, educación, ha arrastrado los pies en torno a este tema, porque informes se les habían presentado al pasado secretario sobre cómo se encontraban las escuelas, y es increíble que a un año después y en momentos en que el gobernador quiere que se comiencen clases presenciales, ¿verdad? Si se puede, en marzo. ¿Qué le parece a usted esto? Pues fíjate, eso nosotros denunciamos, y una entrevista que tú me hiciste y otros medios también, nosotros denunciamos que no existía un plan para poder rehabilitar las escuelas en el país, subsiguientemente los temblores de tierra, y más aún, cuando insistentemente se había hablado por parte de muchos ingenieros y expertos en el tema, que las escuelas del país no estaban preparadas para aguantar el sismo de grandes proporciones. Así que señalaban constantemente el problema de columna corta que tenían básicamente todas las escuelas del país. No empecé a eso, AFI hizo unas evaluaciones, yo digo mediocres, de todas las escuelas y determinó la apertura de muchas escuelas, al punto que yo te diría que una de las escuelas que AFI evaluó y dijo que estaba apta para que los niños pudieran atenderla, nosotros hicimos unas evaluaciones con ingenieros que contratamos nosotros porque no entendíamos que esas evaluaciones superficiales que estaban haciendo eran lo necesario para asegurar y garantizar la seguridad física y la integridad física de nuestros estudiantes. Hicimos una evaluación y mira, una de las escuelas tenían las columnas cortas colapsadas, y ahí estaban cogiendo clases los estudiantes. Nosotros como municipio, no empecé a las objeciones que conseguimos por parte del secretario de Educación, intervenimos en reparar lo que era el problema de columnas cortas, y en varias escuelas en San Sebastián, nosotros como municipio, de los recursos de los municipios, con personal del municipio y personal voluntario, bajo la supervisión de 2 ingenieros estructurales, reparamos gran parte de las columnas cortas de estas escuelas. No empecé a eso, esas escuelas todavía tienen una serie de deficiencias de construcción, lo que la hace vulnerable en caso de un temblor de tierra de grandes proporciones, y más aún que hay escuelas que tienen 2 pisos, 3 pisos, etcétera, que eso expone aún más a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Así que nosotros le cursamos una carta al secretario de Educación anterior, estableciéndoles las deficiencias que tenían cada una de las escuelas todavía, a pesar de que se había corregido, nosotros habíamos corregido con una corta, y que esas escuelas necesitaban una evaluación en su totalidad de todo lo que es la estructura y cómo se había construido, que eso lo pueden hacer ingenieros con unos equipos sofisticados que existen, para determinar qué se necesitaban para reforzar esas escuelas, de forma tal que si hay un temblor de tierra de grandes proporciones, pues nosotros pudiéramos garantizar la seguridad de nuestros niños. Pero definitivamente nada de esto se ha hecho, no recibimos contestación de parte del secretario. Subsiguientemente lo vimos, dijo que iban a llegar unos fondos federales para arreglar la escuela, que subsiguientemente iban a estar trabajando con eso. Pero
básicamente nada que ver. Y contratar a AFI, que es una agencia tan burocrática y tan ineficiente, pues cogió lo mejor de dos mundos, la ineficiencia de educación y la ineficiencia de AFI. O sea que aquí hay dos culpables, AFI y el pasado secretario. Sí, AFI hizo unas evaluaciones sumamente superficiales de las condiciones de las escuelas. Lo que fueron, habían personal que contrataron AFI de unas compañías que contrataron. Esas compañías enviaban personal que no tenían básicamente ninguna experiencia o preparación en asuntos estructurales. Hacían una inspección superficial, si veían una grieta en una columna o si veían cosas, pues lo establecían así superficialmente. Tan es así, Mili, que hubo escuelas que cuando nosotros veíamos las evaluaciones, hablaban de una escuela de un piso, eran escuelas de 2 pisos, o eran escuelas de 3 niveles. Así que imagínate lo deficiente de esas evaluaciones. Otra de las escuelas que también enviaron a abrir era una escuela que estaba bajo la jurisdicción de edificios públicos. Y cuando nosotros, los ingenieros nuestros, la evaluaron, ¿verdad? Dijeron que esa escuela, que era de 3 niveles y una escuela dedicada a escuela elemental, no estaba apta. Ellos querían abrirla. Y cuando empezamos nosotros con la lucha para que no se abriera hasta que se reforzara, Edificios Públicos envió a sus ingenieros y unos ingenieros que contrataron, y los ingenieros que contrataron Edificios Públicos subsiguientemente coincidieron con los del municipio de que esa escuela no estaba apta para abrir porque no tenía la capacidad de soportar un temblor de tierra. O sea que si usted no hubiese insistido, por ejemplo, en la escuela que tuvo que reparar el municipio, la de las columnas cortas, o sea, y ahora este otro escenario que me explica con las escuelas, si usted no hubiese insistido, sabrá Dios, hubiese abierto esas escuelas y Dios no lo quiera, ocurre otra desgracia. Porque yo le decía los otros días a mis familiares, gracias a Dios que el día que ocurrió ese gran temblor, y no digo gracias a Dios porque ocurrió, sino que gracias a Dios no era un día escolar, porque ver cómo quedaron esas escuelas en el área del sur, especialmente en Guánica, hubiese sido la tragedia mayor. Claro, y ese problema de columnas cortas se ha ido señalando por muchos años. Lo que pasa es que aquí, hasta que no pasan las cosas, pues nadie toma acción. Pero ese problema de columnas cortas, que no es el único problema que tienen esas estructuras, porque hay otros problemas que hay que analizar, pero por lo menos ese que es ya visible. Mira, yo te diría, nosotros aquí en el municipio hicimos un grupo de voluntarios y de empleados municipales de todas las dependencias, porque habían policías municipales que sabían de construcción, dirigidos por 2 ingenieros estructurales, y corregimos gran parte de las escuelas en San Sebastián. Si hubiera esa iniciativa y esa voluntad, yo te diría que nosotros podemos, junto con el gobierno central, los municipios y algunos voluntariados, reparar esas columnas cortas. El problema de todo esto es que empiezan a delegárselo a agencias como AFI, por ejemplo, una agencia sumamente burocrática, una agencia sumamente cara, porque empiezan a contratar que si el ¿Y para qué existe? Pues si no sirve, ¿para qué existe? Pues aquí sí, hay un montón de cosas que no sirven, que no tienen función, y existen, pues, y existen. El gobierno, vuelvo te digo, el gobierno hay que redefinirlo en su totalidad. Y aquí la burocratización de los procedimientos no puede ser mayor el costo de llevar a cabo esos procedimientos que el rendimiento o el cuidar de los activos del gobierno. Y aquí muchas veces llegamos al extremo de las cosas. Yo te diría que alcalde, el gobierno hay que repensarlo. Sí, hace un tiempito. Tenemos un nuevo gobernador y Pedro Pierluisi pues se ha puesto como meta, ¿verdad? O por lo menos a sus funcionarios para abrir las escuelas, no todas, por lo menos lo que él estaba presentando es que por lo menos algunos días fueran presenciales. Obviamente él deja claro que esto es siempre y cuando se cumpla con el proceso de vacunación para nuestros maestros, que eso todavía se está definiendo. Incluso ayer se hizo una reunión con los alcaldes federados y hoy son con los alcaldes asociados en torno a cómo van a trabajar esto con los alcaldes. ¿Qué le parece esto de abrir o establecer esta meta? Porque muchos han dicho, y epidemiólogos y expertos en el área de salud han dicho que no creen que para marzo esto pueda ser viable. ¿Cómo usted lo ve? Mira, yo te diría que nosotros tenemos una pandemia que nosotros nunca habíamos enfrentado, nosotros como sociedad de este siglo, ¿verdad?
porque en el pasado ha habido pandemias como esta y mucho más agresivas. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la vida tiene que continuar. Y nosotros como sociedad no podemos estar arropados de miedo, escondidos en una casa, porque la vida consiste de muchos elementos para poder desarrollar nuestra familia y para que estos niños y jóvenes puedan desarrollar su carácter y puedan desarrollar ese ser humano. ¿Está de acuerdo que establezcamos esa meta para marzo? Hace tiempo, yo te diría, también lo dije anteriormente, los niños necesitan socializar. Este sistema a través pero las Internet. escuelas no están listas. Yo estoy de acuerdo con usted que los niños necesitan tener su contacto con sus amiguitos y eso, pero ahora mismo estábamos hablando que las escuelas no estaban listas y que hay muchos retos de estructura física. Pero entonces ¿Cómo hacemos esto? Hay que identificar las escuelas que puedan estar aptas, porque por ejemplo en San Sebastián la mayor parte no están aptas, pero habían como 3 escuelas que estaban aptas, ¿verdad? Y entonces las que no están aptas, nosotros como el gobierno tiene que desarrollar una estrategia para poder dar al día lo más pronto posible y buscar los elementos que se puedan añadir para que se pueda viabilizar esa reparación de esa escuela en una forma ágil y amplia. Y yo soy de pensar que se debe incluir los municipios en ese proceso y quitar agencias que lo que hace es burocratizar todo este sistema. Eso es una de las cosas. Lo segundo, cuando tú identificas... cuando tú identifiques estas escuelas que tú puedes poner aptas inmediatamente, más las que tú tienes, yo te diría que las clases presenciales son esenciales para que los niños socialicen. Estaba leyendo yo de unas estadísticas en Estados Unidos que establecen que desde que empezó la pandemia hasta ahora, la cantidad de niños con depresión y con intento de suicidio y con suicidio ha aumentado en una forma espiral sumamente alarmante. Y entonces, pues nosotros tenemos que pensar cuál es el daño colateral y qué efectos a largo plazo puede tener el seguir encerrado con miedo y sin comenzar a hacer unos ajustes que tenemos que hacer, ¿verdad?, en nuestra vida, pero la vida tiene que continuar. Yo entiendo el punto de usted y me parece que es sumamente válido y ha sido el punto de muchos padres, pero por otro lado, si el sistema no está listo y si estamos viendo que educación arrastró los pies con poner las escuelas al día, porque pasó un año y no se hizo nada, lamentablemente, todavía no se ha hecho el nombramiento oficial del síndico por situaciones del contrato. O sea, si no estamos listos, no podemos entonces abrir en marzo. En el magisterio, la asociación ha dicho que tal vez agosto pudiese ser viable porque hay plazas que no están llenas. O sea que hay una serie de elementos más allá de la vacunación de nuestros maestros que hay que tomar en consideración. Pero Mili, pero tenemos que trabajar hacia eso. Y tú tienes que desarrollar un programa a corto plazo y otro a mediado plazo. Sí, es cierto que educación en los pasados meses pues básicamente no hizo nada para corregir esa situación, pues no es menos cierto que quedarnos nosotros solamente planificando y quejándonos, pues nos vamos a quedar y cuando lleguemos a agosto vamos a estar en el mismo bote. O sea que usted entiende que sí, que si nos ajustamos y trabajamos, que sí es viable. Yo entiendo que si nosotros nos ajustamos, trabajamos y creamos unos planes adecuados, nosotros podemos a corto plazo abrir una serie de escuelas, unas que ya están estructuralmente aptas, otras que con un esfuerzo de menos de un mes se puede corregir por lo menos los aspectos más significativos, y adicionalmente las que no se puedan corregir, pues entonces crear un plan para que en agosto estén al día. Igualmente, el gobierno federal asignó una cantidad de millones para reparar escuelas. Pues mira, ese dinero, en vez de quedarse en la burocracia de la planificación, de tantos elementos que empiezan a añadirle de un lado a otro, ¿verdad?, para seguir extendiendo el proceso de recuperación, establecer un plan a corto plazo que se puede hacer. Si nosotros en Pepino cogimos esa escuela y te diría, en menos de un mes reparamos como 4 escuelas en columna corta. Claro, ese es usted. pero que podemos hacer, Mili, podemos hacerlo. Lo único que hace falta ahora, si tú se lo das a AFI, olvídate. Te sale, el costo te sale por lo menos en un 25-30% más, por lo menos. Que eso no le llega a la gente. Eso se va en que si los planificadores, que si el gerente del proyecto, que si el arquitecto, que si, mira, alcalde,
Sí. ¿Usted formó parte de la reunión que realizó Educación, Salud, el jefe de la Federación ayer? No. ¿Y no por fui. qué? Porque yo no creo que la Guardia Nacional sea la entidad capacitada para poder suministrar las vacunas en Puerto Rico. Yo la semana pasada, y lo creo porque cuando se les delegó también a ellos el proceso de hacer pruebas masivas en diferentes regiones, en el caso, la experiencia que tuvimos nosotros, que fue un desastre. Fue un desastre a tal punto que nosotros tuvimos que intervenir como municipio para organizar la forma como se hacían las pruebas de COVID, porque una de las cosas que había que hacer es que no puedes tener contacto de ninguna forma con las personas que se van a hacer las pruebas. Eso es algo que es esencial. Y cuando vimos la organización de la Guardia Nacional, que era un desastre, pues definitivamente intervinimos en ese proceso y pudimos intervenir y se pudieron llevar a cabo las pruebas. Pero entonces, subsiguientemente, cuando fueron a dar los resultados de las pruebas, en la mayor parte de los casos se tardaron más de 20 días. Más de 20 días. ¿Qué quiere decir? Que ya esas pruebas se convertían en académicas. Ese fue la primera experiencia. La otra experiencia que yo tuve con Guardia Nacional fue cuando el huracán María enviaron unas personas supuestamente para ayudar en los almacenes, y lo que tuvimos nosotros fueron obstáculos en los almacenes con estas personas. Así que bien difícil. Y ahora, cuando tuve la ejecución de los primeros días de esta vacunación que se delegó en la Guardia Nacional, si tú vienes a ver, no ha sido nada positivo en cuanto a la cantidad que han suministrado y en cuanto a la organización. Así que la semana pasada yo estuve hablando con el director a nivel de región 2, ¿verdad?, que cubre New Jersey, Nueva York, Puerto Rico y las Vírgenes, que es un puertorriqueño, ¿verdad? Estuve hablando la posibilidad de que se pudiera coordinar algún plan piloto a través de los municipios. Yo te diría, nosotros ahora mismo, yo te hice un plan aquí. O sea que, espere, ¿usted entonces no cree que la Guardia Nacional sea la entidad capacitada para realizar este proceso de vacunación y por eso no fue a la reunión de ayer? Bueno, no es que no creo, Mili, es que estoy seguro que no es la entidad apta. Primero, que el personal que tienen, muchas veces hasta para trabajar con las personas, no es el más adecuado. La Guardia Nacional puede hacer, para mí, ¿verdad?, y es mi opinión personal, pues puede hacer movilizaciones de equipo, puede ayudar en construcciones, pero en tú trabajar con algo de organización de salud, pues la experiencia que yo he tenido pues no ha sido positiva y lo hemos visto. Ok, para tenerlo claro, ¿usted va a montar su propio sistema para llevar a cabo el proceso de vacunación? Bueno, yo no lo puedo montar. Yo no lo puedo montar porque se está canalizando a través del a través de salud, central, a través del gobierno central, ¿verdad? Se está canalizando. Yo me comunico con el director de Región 2, porque pues yo lo conozco personalmente, le llevo mi preocupación. El gobierno que está entrando ahora heredó la forma como se estaba llevando a través de la Guardia Nacional, porque ese plan lo sometió el gobierno anterior, ¿verdad? Pues entonces la recomendación que yo le hago es que se pueda canalizar con el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, el que eso se pueda llevar a cabo a través de municipios y de todas las entidades de salud a nivel de Puerto Rico en una forma de toda nuestra isla, no en un sitio aquí, un sitio allá, porque tú ves que al son que van vacunando, nosotros podemos estar como 30 años vacunando a las personas y no vamos a terminar. Alcalde, pues, se me va a acabar el tiempo y tengo que preguntarle lo siguiente. Acuérdate que el tiempo se acaba cuando uno se muere. Dígale eso al control cuando empiecen a hacerme señas de que tengo que cortar. Mire, alcalde, ¿le han hecho el acercamiento para ser contralor de Puerto Rico? No, ha habido sectores, ha habido muchos sectores, y lo hubo cuando estaban discutiéndose cuando Vázquez lo estaba discutiendo, hubo sectores de la legislatura, senadores, representantes, y muchos representantes y senadores de los dos partidos, medios, personas de la prensa, de medios de comunicación, y personas individuales. Pero el actual gobernador, ¿le ha hecho algún acercamiento? No, ninguno.
¿Usted está interesado? No, yo no voy a entrar en nada de eso. No estoy interesado. Yo no te puedo entrar en nada de eso. Yo te diría que el gobernador tiene la potestad de nombrar al que él entienda, ¿verdad? Y esa es su prerrogativa. Y como es su prerrogativa, pues él en su momento pues nombrará al que él entienda. Y el que nombre él... No, claro, pero sí. quiero tenerlo claro, alcalde, porque, ¿verdad? Usted a veces me habla rapidito. ¿Usted está interesado, sí o no? No, yo no voy a entrar en nada de eso, Mili. Eso son conjeturas, yo en conjeturas no voy a entrar. Pues claro, pues entonces significa que entonces no me está cerrando la puerta, o sea, no la está abriendo, pero la está cerrando, me lo está dejando ahí, y que eso es prerrogativa entonces del gobernador. No, eso es prerrogativa del gobernador y en consulta con la Cámara y el Senado, porque es una confirmación que lleva la participación de Cámara y Senado. Así que en su momento, si el gobernador entiende que va a nominar a alguien, ¿verdad? Pues lo nominará. Claro. Consultará con el presidente de la Cámara, con el presidente del Senado. Si y ahí el gobernador, si el gobernador Pedro Pierluisi lo llama y le ofrece el puesto, ¿usted diría que sí? Te digo, Mili, yo no voy a entrar en especulaciones ni voy a entrar en suposiciones. Yo te puedo hablar de hechos. Lo que te hablé de las escuelas son hechos. Lo que te hablé de las vacunas son hechos. ¿Verdad? Yo en especulaciones... Claro, pero no me está cerrando la puerta. Bueno, la vida nunca cierra la puerta a nada, acuérdate. La vida tiene... Como decía Rubén Blades, la vida te da sorpresa. Ay, padre, sí. Vamos a ver si la vida da sorpresa. Así que usted está disponible. Ya yo entendí. Mire, entre líneas, las cosas se entienden. Mire, alcalde, se me cuida mucho. Y eso se respeta, igual que lo fue de Wanda. No, estamos claros que eso es una decisión del gobernador y bueno, pero usted no está cerrando la puerta. Alcalde, se me cuida mucho. La próxima vez que vaya para su municipio, ese gran municipio de San Sebastián, le voy a dar un toquecito. Pues claro que sí, seguro que sí. Un abrazo, cuídese mucho. Bien, vale. Tú también. Ahí ustedes escucharon al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. A la verdad que yo me disfruto las conversaciones con él. Él dice las cosas como son. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso les prometo que voy con mi panel de... Le robé un poco de espacio, pero es que el alcalde a veces nos quedamos ahí embollados, como decimos, dialogando. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:32 de la mañana y vamos con nuestro panel de periodistas. Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas. Y oficialmente ya estoy con mi panel de periodistas que está compuesto por la colega Yanira Hernández de Caribbean Business. Yanira. Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Y tengo por ahí a Roby Cortés, independiente, y el que lleva los números del COVID-19, ahí está, ahí fijo, posteándolo siempre en Twitter. Buenos días y feliz 2021. No nos hablábamos desde hace un año ya. ¿Qué pasó? Eso es así, estaban por ahí. estaban prestaditos por ahí. Y me dice que sí, que tengo en línea telefónica a Mardelis Jusino, que estuvo en Radio Isla sustituyendo a Julio esta semana. Buenos días, Mardelis. Buenos días a ti, buenos días a los amigos Radio Escucha y a los compañeros también. Ay, yo no sé por dónde comenzar. Yo quiero cogerlo por mi conversación con el alcalde de San Sebastián y siempre me río porque es que me disfruto mucho nuestras conversaciones. Él dice como que las cosas como son. Ay, padre. Al final de nuestra conversación le preguntaba un poco sobre, siempre su nombre sonó, especialmente cuando la gobernadora estaba evaluando posibles nombramientos a esta silla del Contralor, siempre salía el nombre del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Y yo sé que por allá en su municipio
y me consta porque dialogué con personas en esa zona que querían que lo nombraran como Contralor de Puerto Rico. Y él me dice, pues que senadores, representantes de ambos partidos, todos pues le han dicho, o por lo menos han sugerido su nombre, pero él me reconoce que Pierluisi no le ha hecho ningún acercamiento para convertirse en Contralor, que es una prerrogativa del gobernador, pero entonces no lo descarta, porque cuando yo digo, bueno, pero se me puso ahí a jugar con palabras, no lo quiso ni aceptar ni negar, pero entonces él dice, pero yo le digo, pues entonces usted no cierra la puerta. Y él me dice, en la vida uno no le cierra la puerta a nada. Así que, bueno, ahí está. ¿Qué les parece, Yanira? Comienzo contigo. Mira, Mili, yo he cubierto Fortaleza por mucho tiempo y la realidad es que muchas veces cuando un nombre sale a la luz, a correr, en muchas ocasiones es porque esa no es necesariamente la persona, pero esa es la persona que la gente quiere que el gobernador nombre y por eso ponen a correr su nombre. Conozco de gobernadores que simplemente si el nombre, si tiran esos nombres así a correr, pues ese es precisamente el que no van a nombrar. Así que a lo mejor esa posición del alcalde es más bien para asegurarse de que el gobernador no vaya a pensar que él está proponiéndose para la posición y de verdad se ha considerado, pero como tú dices, no es la primera vez que se menciona al alcalde de San Sebastián como posible contralor. Claro está, tenemos que mirar que en esta ocasión el gobernador tiene que buscar una persona que sea confirmable para Cámara y Senado, que son que están dominados por la oposición al Partido Nuevo Progresista. Así que habrá que ver cuál es el candidato que Pierluisi llega a acuerdo con las cámaras legislativas para que le sea confirmado. Por lo menos él adelantó ya en las entrevistas que hizo con medios escritos que su intención es tener ese diálogo con el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, en torno y que va a sugerir nombres buscando, ¿verdad?, ese diálogo y teniendo en cuenta pues que la Cámara y el Senado está dominado por el partido de oposición. Robbie. Yo creo que va a tener que buscar ese punto de centro y no tanto de partido. Me imagino yo que esa va a ser la línea para poder escoger a esa persona y que no necesariamente, pues, veo en el caso del alcalde de San Sebastián, obviamente pues tiene sus logros y tiene su gente que lo apoya en este caso, pero pensando yo acá, ¿cómo tal vez pensaría esta nueva administración y buscando esa hegemonía en términos de que, vamos, ahora estamos con una mayoría en el Senado y en la legislatura, ¿no?, que tenemos que bregar ese punto medio, vamos a tener que buscar a alguien pues un poquito más neutro. Tal vez la cuestión de mismo CPA que se estaba buscando, ¿no?, en la administración pasada, que no se dio, pero bueno, veremos a ver, pero yo creo que él estaba bien salomónico, o sea, él estaba tan bien como que diciendo que no me han llamado, pero que pues no voy a meterme en ese asunto. Yo creo que él está tratando de no decir yo, no embarrarla, o algo así, como que el hecho de llevarse bien, ¿no?, con la cuestión de que estamos empezando una administración nueva, tenemos a Pierluisi en el poder y todo, y yo me imagino que para mantenerse ahí como neutral en eso, pues se mantiene calladito. Ay. Se te salió ahí del alma. Calladito se ve más bonito. Mira, Martelly. Ay, padre. El alcalde no cerró la puerta a esa posibilidad. Si no le interesara en lo absoluto, yo creo que te lo hubiese dicho. No, lo hubiese dicho claramente, por eso digo, usted no está cerrando la puerta. Y es un proceso de selección y evaluación que potencialmente está ocurriendo. Así que si a él le interesa ser considerado, tiene que ser sumamente cauteloso con las expresiones que haga. Aunque, como dice Yanira, no es la primera vez que su nombre lo echan a correr para que sea considerado como contralor. El representante, me parece que fue Wilson Román López, no son representantes muy conocidos en el espectro nacional, pero en diciembre le había sugerido a Wanda Vázquez que lo nominara. Ahora es un representante popular, ¿no?, el que lo está promoviendo, sugiriendo que
nuevo gobernador lo nomine, así que eso ya lo sabremos, supongo que en la próxima semana, porque tanto el puesto vacante del Tribunal Supremo como el Contralor son puestos significativos, de gran relevancia y que no se pueden dejar vacantes por mucho tiempo por política pública, ¿no? Por la relevancia que reviste la posición. Así que más tarde que temprano sabremos. Y si finalmente se va a hacer una auditoría de la deuda y la oficina del Contralor la va a hacer, pues tiene tamaña tarea. Tamaña tarea tendría el que ocupe esa silla, sea el ahora alcalde Javier Jiménez o quien sea que designen. Bueno, ahorita no pude leer las resoluciones, pero lo que me estaban explicando era que el Supremo no acogió, y estoy hablando sobre el caso ahora de Guánica, y quería tocarlo brevemente. Creo que Penchi va a tener el candidato writing de Guánica, pero lo que me estaban explicando era que el tribunal no cogió la petición, el Tribunal Supremo no cogió la petición de certificación del candidato writing de Guánica. Estoy leyendo aquí en el periódico Metro que el Supremo va a decidir hoy sobre el ganador de la alcaldía de Guánica, y el caso continúa siendo evaluado por el tribunal. ¿Qué ustedes creen que van a pasar aquí? Porque la realidad es, yo hablaba de esto ayer con Julio y con mi mamá, y yo decía, bueno, pero la voluntad de las personas que van a votar, aunque tal vez no hayan escrito bien el nombre, aunque hayan utilizado su apodo, hay que respetar la voluntad del pueblo en torno a este caso. Voy a comenzar con Mardelis, voy con Yanira y luego voy entonces con Robbie. Pues acuérdate que tenemos un nuevo código electoral que cambió en algunas partes significativamente todos los procesos desde recuento de inscripción de partidos, aunque obviamente hay una jurisprudencia con relación a cómo se interpreta esa voluntad del pueblo. Me parece que con el alcalde de Guánica estaba latente la controversia de qué nombres se iban a validar, porque no todo el mundo puso el nombre correctamente o el nombre completo, etcétera, etcétera. Aunque la Comisión Estatal de Elecciones había validado una cantidad bastante amplia de nombres, me parece que como 64 por ahí. Así que si no hay duda, aunque lo hayan escrito de una forma diferente, la voluntad del elector es sagrada y debe ir por encima de cualquier otra consideración. Mira, el caso de Guánica, en cualquier caso. Voy a leer la nota completa, aquí completa rapidita, no es muy larga, para tener, ¿verdad?, el escenario. Esto es una nota que subió ahorita a las 11:04. Dice: el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió esta mañana 2 resoluciones en el caso de Guánica, en que aclara que la decisión del caso de la alcaldía está totalmente en su jurisdicción, por lo que automáticamente se paraliza en el apelativo. En las resoluciones el Supremo declaró no al lugar a la solicitud de auxilio de jurisdicción presentada por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer. Pues una vez expide el auto de certificación, el caso pasa en su totalidad a la atención del Tribunal Supremo, en vista de que en esta situación, en la paralización de los trámites ante foros inferiores es automática la decisión. Así que al parecer entonces, como dice aquí en Metro, de lo que ellos entendieron de estas resoluciones que salieron, es que entonces el Supremo decide este tema hoy. Pero sí, el debate era cómo se iba a leer o a interpretar esa intención del elector. Pero no queda duda de que por el recurso de certificación es un recurso que se utiliza para mover rápidamente un recurso cuando hay una situación de alto interés público. Así que el Supremo ya asumió jurisdicción y automáticamente se la priva a los foros inferiores, sea administrativamente a la Comisión Estatal de Elecciones o al apelativo, el que sea. Yo voy a decidir. Pues eso se hace para evitar decisiones contradictorias, ¿no? Que el apelativo o la comisión decidan una cosa y el Supremo otra. No, ya tomaron control de la situación y ellos entonces son los que van a tomar esa determinación final de que finalmente redunda en quién va a ser el alcalde de Guánica. Exacto, sí, y al mismo tiempo en la otra resolución dice: la petición de certificación intrajurisdiccional del candidato writing Edgardo Cruz también fue declarada no al lugar. Así que hay que estar pendiente a esta noticia, a ver quién finalmente. Oye, que mucho problema
ha desembocado este código electoral. Y con esto paso a Yanira, la verdad que ha tenido muchos chichones. Así es, Mili. Yo hablaba en estos días con personas que tenían con conocimiento de todos estos temas y me planteaban que la ley electoral debe ser uno de los primeros temas que atienda la próxima legislatura para, número uno, subsanar todas las incongruencias que tiene, y número dos, a tiempo establecer cuál va a ser el régimen que competa para la próxima elección y no esperar a último momento como se esperó en esta ocasión. Así que yo creo que la legislatura junto con el Ejecutivo tienen que sentarse, y lo leí en una de las historias de hoy de las entrevistas al gobernador electo, que el Ejecutivo y la legislatura tienen que sentarse y llegar a unos acuerdos mínimos para enmendar esa ley por la importancia que revierte en los procesos democráticos de Puerto Rico. De hecho, Héctor Luis Acevedo, el licenciado Héctor Luis Acevedo, anticipó esto que está sucediendo en Guánica. Él anticipó desde cuando empezó a debatirse la nueva ley electoral que en el caso de los write-in iba a haber problemas por la manera en que se estaba estableciendo en la legislación y cómo se iba a tratar la intención del elector, que siempre ha sido un pilar dentro de la ley electoral puertorriqueña. Así que esperemos esa decisión del tribunal a ver qué determina. Robin. Bueno, yo creo que aquí tenemos el hecho de la intención del elector, obviamente va sobre todo, pero también tengo el hecho de que se aprobó una reforma, una ley electoral, y sinceramente nunca se le dio información al pueblo de cómo van a votar, porque, o sea, esa regla del write-in, que es una regla que pocas veces se usa, yo dudo mucho que el elector que generalmente ha ido a votar en las elecciones sepa si era que tenía que ponerle exactamente el nombre y el apellido, y ahí va a haber la controversia, ¿no? Vamos a ver entonces el hecho de que si el Tribunal Supremo entonces va a decidir de que se va, en este caso de write-in, se va entonces a usar la regla nueva o la regla anterior, cuando en realidad la Comisión Estatal de Elecciones, y lo notamos y lo resaltamos aquí, nunca dio nunca hizo una campaña masiva. Bueno, no lo hizo para las primarias, imagínense entonces para todas estas nuevas reglas que se hicieron dentro de este código electoral, y yo creo que entonces ahí, pues, yo creo que esa va a ser entonces la línea por la cual el Tribunal Supremo va a tener que dejarse llevar, porque al final del día, como siempre lo hemos dicho, la intención del elector es lo que cuenta. El hecho de que si le haya puesto el apodo o le puso el nombre tal vez incompleto, pero la intención está ahí. Y entonces esa es una de las cosas que adolece esta nueva ley, por la cual entonces es la pelea, es la situación. Yo creo que esto va a ser el problema para mí, es el hecho de que nunca la comisión informó a la ciudadanía bien de cómo votar write-in. Se le enseñó cómo votar íntegro, se le enseñó cómo votar por candidatura, pero write-in no, yo por lo menos no lo vi especificado en ninguna campaña, y eso tal vez pueda tener peso a la hora de que el Supremo decida. Y aún así, en comparación con cuatrenios anteriores, donde recordábamos campañas educativas tempranas y masivas sobre cómo es el derecho al voto, y prácticamente el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones era omnipresente, estaba en todas partes. Orientando a los electores. Sabemos que hay una pandemia del COVID, etcétera, pero eso no lo vimos este año. Pero los medios a disposición. Particularmente con un código que entró en vigor a última hora. Sí, y ese código, la verdad que la Norma Burgos, quien conoce muy bien el sistema allí en la Comisión Estatal de Elecciones, dijo, eso se debió haber implementado en las próximas elecciones, y ella se refería al 2024 porque había que orientar
a los funcionarios del colegio. Ya vimos todos los chichones que sacó el Código Electoral. La verdad que tiene, como decía Yanira, tiene que ser una agenda de cambio en esta legislatura, porque hay que revisar lo que no funcionó. Y digo eso porque lo que no funcionó ya lo vimos. Yo no recuerdo elecciones en las que los partidos políticos y los candidatos hayan tenido que acudir tantas veces al tribunal y finalmente al Tribunal Supremo, porque por el interés público terminan los casos en el Tribunal Supremo. Yo no sé ustedes, pero yo no recuerdo un cuatrenio donde se haya tenido que ir en tantas ocasiones en un periodo tan breve de tiempo para que el Tribunal Supremo interprete, aclare, revoque, deniegue X o Y recursos o solicitudes en tan poco tiempo por este nuevo código. Y las que faltan. Bueno, vamos a pasar al próximo tema y creo que es el tema que me va a dar break para poder hablar con ustedes. A mí me sorprendió mucho escuchar a la secretaria de Educación designada decir en televisión hoy, en Guapa TV, pues que ella era la que estaba trabajando un plan para atender la situación en las escuelas en el suroeste del país. Y digo, Dios mío, pero es que ha pasado un año, ¿qué ocurrió? Y dialogando, ¿verdad?, con la secretaria general de la Asociación de Maestros, Grisel Toledo, ella me dice, nosotros presentamos en abril, se trabajó un informe para dejarle saber al secretario de Educación cuál era el escenario de las escuelas públicas del país luego de los terremotos. Y yo le cuestiono, o sea, ¿qué pasó después? Pues nada, que se estaba trabajando. Ella al final me dice que es triste, ¿verdad? Y que es alarmante porque aquí Educación arrastró los pies, lamentablemente, y que solamente se les decía que estaba trabajando, pero no se hizo más nada. Increíblemente, un año después y seguimos igual. O sea, no he visto ninguna mejoría en torno a este tema. Comienzo contigo, Roby, y entonces voy con Mardel y luego Yanira. Bueno, aquí vemos lo que fue el fichureo del secretario de Educación, que estuvo desde enero hasta marzo de lleno, ¿no?, en la cuestión del terremoto, y decía que venían las carpas y venían los arreglos y que se había enviado los ingenieros a todas las escuelas. Y, o sea, un año después no se ha hecho nada. Que el propio alcalde de San Sebastián haya tenido que coger un equipo de él para poder arreglar las escuelas de su pueblo, y sin embargo las escuelas del área sur, que incluso una quedó destruida completamente, no se ha hecho absolutamente nada. Me deja ver la inacción completa. O sea, literalmente el Departamento de Educación se detuvo, no hizo nada, se quedó respirando, no se sabe. Para mí, yo pienso que a lo mejor debe tener que ver algo con la cuestión de fondos federales, con la cuestión del síndico, porque a todo esto, esa parte de la sindicatura haya tenido que ver en la cuestión de que tengan fondos suficientes para poder bregar con esto. Eso me comentó Grisel Toledo, que aquí tiene que ver los fondos asignados y que faltaba un síndico, y la razón por la cual el síndico todavía no se había nombrado, según lo que él me dijo en aquel entonces, era por una cuestión de diferencias en la contratación y que estaban cuadrando cosas en el contrato. Lo del síndico lleva más de un año, lleva casi año y 3 meses que se hizo que está eso del síndico puesto, ¿no?, la sindicatura de educación, y con todo y esto de la emergencia, con todo lo que estamos viviendo con los estudiantes, que ahora mismo se está tratando de discutir de que si vamos a regresar a las clases presenciales en marzo, cuando de verdad ni siquiera las escuelas se han tocado. La mayoría de ellas están, si tú pasas por ahí, no están, o sea, están en abandono. Muchas de ellas, no, obviamente se limpian y eso, pero más allá de eso no se ha hecho nada. Y entonces pues no tenemos un plan, no tenemos nada. O sea, educación va a tener que empezar de cero, así como empezamos con el Departamento de Salud cuando empezó la pandemia, que literalmente cuando se fue Rafael Rodríguez empezó en cero. Así estamos en educación, es lo que yo estoy viendo. Ok, voy rapidito con Mardel. Ya me están diciendo que me tengo que ir a la pausa, así que rapidito Mardel y entonces Yanira. Bueno, la secretaria acaba de entrar en sus funciones. Tiene que meterle prisa a todo esto, independientemente de que las clases empiecen en marzo o no. Yo entiendo que ojalá, ¿verdad?, se pudiera, pero lo veo difícil. Y tiene que tener un equipo de trabajo. Ella no puede hacerlo todo. Y gente competente que sepan trabajar con fondos federales, un equipo A-list que sepa manejar esto y que conozcan a fondo todas las regulaciones, que son muchísimas,
para que esto pueda, no estaba corriendo, ella tiene que ponerlo a correr. Ese es uno de sus principales o primordiales retos, estar a correr esto lo más rápido posible. Ok, pues voy con Yanira. Eso, y muy brevemente, porque el tiempo se nos viene encima, yo creo que deben haber consecuencias. Consecuencias, claro. Si es que debe haber una explicación. ¿Por qué no se había hecho nada hasta ahora? Y si esa explicación no es satisfactoria, tiene que haber consecuencias. Porque no puede ser que los niños de este país estén pasando por esa situación y nadie pague por ello. Es que ese es el problema aquí, el país de que hay cero consecuencias, de verdad. Compañeros, gracias por haber estado otro viernes. Bueno, ya regresamos a la normalidad. Esta semana ha sido un poco atípica porque Reyes cayó ahí como en medio de la semana, pero ya nuevamente arrancamos la semana que viene y nos vemos el viernes que viene. Lindo fin de semana. Igualmente para ustedes. Bueno, hacemos una pausa y al regreso el compañero Luis Penchi e Ismael Torres en Tiempo Igual.